Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, Buenas profe. noches. Hola, muy Buenas buenas noches. noches para todos. Bueno, por ahí estaba viendo el mensaje que decía el compañero, tuvo un problema con OpenPGXL. Le recomiendo que desinstale la versión de Python y lo vuelve a instalar, ¿vale? Y ya, y vuelve otra vez y adjunta la extensión en VS Code de Python. Si le persiste el error, entonces su merced me informa y nos conectamos, ¿vale? Nos conectamos por Teams y yo le colaboro y le cacharriamos a ver. Me dice que ya lo hizo. Ok, Cristian, entonces hagamos una cosa. Su merced me escribe mañana y miramos a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Nos conectamos y le cacharriamos un rato a ver qué sucede con eso. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a seguir trabajando con este proceso de OpenPXYL. Vamos a terminar de construir el login porque la vez pasada que hicimos, creamos la base de datos de Excel, creamos un registro donde registramos usuarios a la base de datos y nos faltaba un documento donde creáramos toda la programación del login. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona se loguee, vaya y busque en la base de datos si ese usuario sí está creado, si está creado, entonces que nos dé acceso al login. Y de esa manera terminaríamos el módulo de manejo de archivos en Excel, ¿vale? Luego de ello vamos a empezar a trabajar Tkinter. ¿Qué sucede? Pues como nomás tenemos una horita, muy posiblemente alcancemos a instalar Tkinter o ni siquiera instalarlo, porque simplemente es importar la librería y ver muy por encima cómo funciona. Para el siguiente módulo, vamos a hacer otra vez 8 clasecitas. La idea es trabajar otras clasecitas de este tema. Vamos a hablar con el director. Le voy a comentar la idea que teníamos de que en vez de que sean 2 clases de 1 hora, que se pueda hacer una clasecita de 2 horas, pero pues vamos a revisar con él. Y les estaremos informando por el grupo de Python qué día arrancamos otra vez las otras clasecitas. ¿Vale, muchachos? Bueno, chicos, entonces, para no perder más tiempo, vamos a iniciar, ¿vale? Voy a dejar aquí de compartir y voy a compartir toda mi pantalla y vamos a arrancar a programar, ¿vale? Voy a quitar acá un momentico para que podamos avanzar más rápido. Regálenme un segundito, voy a conectar aquí un cargador. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, empecemos entonces. Bueno, voy a abrir VS Code. Yo por ahí les compartí a ustedes al grupo de WhatsApp que tenemos el proyecto que hicimos la clase pasada. ¿Listo, muchachos? Lo que llevamos de la clase pasada. Entonces, venga, yo lo guardé por acá en escritorio este. Muy bien. Es lo que les estaba comentando. La clase pasada que hicimos nosotros, creamos la base de datos, ¿sí o no? La creamos en Excel. Luego hicimos un registro donde podemos registrar usuarios colocando el ID autoincremento, username, un password y la fecha de creación. Y de esa manera quedan almacenados estos usuarios dentro de nuestra base de datos. ¿Qué nos haría falta? Crear el login. Eso es lo que vamos a construir el día de hoy. ¿Listo, muchachos? Vamos a construir de qué manera nosotros podemos hacer dicho login. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy aquí a agrandar un poquito esto para que ustedes vean mejor. Lo primero que vamos a hacer es construir el login. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar el OpenPGXL. Y le vamos a decir importemos de una vez todo. Con eso nos curamos en salud para no estar llamando uno por uno. Listo, recuerden que asterisco, al igual que en bases de datos, significa todo. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Profe, Vamos a crearnos una función, señor. profe, qué pena, ¿puede mandar el formulario de asistencia? Ok, creo que ya se los compartí por el chat. Sin embargo, venga, lo copiamos y lo pegamos otra vez. Copiar vínculo y pegar esto. Con eso tienen ustedes su lista de asistencia.
Vamos a crear una función. Entonces, esta función la voy a llamar login usuario. ¿Listo? Así la voy a llamar. Login usuario. 2 puntos, enter. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es iniciar el Excel. Si recuerdan que nosotros tenemos por aquí, en nuestro proyecto, tenemos una base de datos. Esta base de datos, mire, tenemos solo un usuario. Ahorita si algo creamos otros usuarios. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es iniciar el Excel. O sea que este Excel quede activo. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Vamos a decirle book es igual y le voy a decir load punto, perdón, no es punto, sino raya al piso, workbook. Y entre paréntesis voy a colocar el nombre de mi archivo, que es este que tenemos aquí, de nuestra base de datos, que sería este de acá. Listo, muy bien. Control S. De esa manera, nosotros vamos a inicializar el Excel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como yo ya inicialicé el Excel, entonces es esto de acá. Yo ya inicialicé el Excel. ¿Qué tendría que hacer? Tendría yo que recuperar la cantidad de columnas que hay. Entonces, ¿cuántas columnas? Perdón, recuperar la cantidad de columnas, que serían estas de acá. Recuperamos las columnas, ¿vale? Y luego nos vamos a trabajar por las filas. Desde que recuperemos las columnas, ya después buscamos las filas. Entonces, lo siguiente sería recuperar las columnas. ¿Cómo vamos a recuperar las columnas? Entonces, hacemos lo siguiente. No, perdón, qué pena con ustedes, estoy loco. Venga, abro otra vez acá. No, ¿se acuerda que la vez pasada hicimos una lógica donde nosotros devolvíamos la cantidad de filas? Es mucho más fácil trabajarlo así, por la cantidad de filas. Creo que, registro, señor. Es más, Pablo, porque siempre me ha dicho que la moto es en compañía, que es de los dos. Y, bueno, pero usted siempre que la de mi hermana, que la de mi hermana, pero no, eso es... Ya silencié. ¿Recuerdan, muchachos, que nosotros hicimos una lógica donde hallábamos el máximo de filas? Entonces no lo vamos a hacer por columnas, sino lo vamos a hacer por fila. Devolvamos el máximo de filas. En este caso, tenemos apenas 2 filitas, ¿sí o no? Entonces, más bien, vamos a recuperar el máximo de filas. Entonces, me voy para acá y seguimos con esa misma lógica. Sería max, raya al piso, row, ¿sí o no? Le decimos igual. ¿Y cómo devolvemos el máximo de filas? Entonces le decimos book.activar y de una vez activamos nosotros activar punto el máximo, que ese también sería una función, que sería max row. ¿Listo? El máximo de filas. Es de esta manera que estamos haciendo nosotros, chicos. Estamos recuperando la cantidad de filas que tenemos. Ahí hasta el momento, pues lo único que tenemos son 2 filas. Listo. Ya recuperamos el máximo de filas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al usuario que se loguee. Entonces, eso lo podemos pedir en un input. Tocamos aquí los datos del usuario. Entonces, acá sería user. Podemos dejarlo así. Username es igual a input. Y le decimos ingrese el nombre del usuario. 2 puntos, espacio. Listo. Y esto mismo lo vamos a hacer para que la persona se loguee con el password. Password. Ingrese el password. ¿Sí o no? La persona simplemente se va a loguear acá. Acá en el registro, sí le pedíamos a la persona que ingresara el usuario, el password, confirmara la contraseña y una vez que nos dijera la fecha de creación. ¿Sí o no? Acá lo único para que él se loguee es pedirle el usuario y la contraseña. No le vamos a pedir absolutamente nada más, ¿vale? Ahora,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a activar la edición. Vamos a activar la edición. La edición para que podamos, vamos a hacer lo siguiente, póngale cuidado. ¿Cuál sería la lógica de lo que vamos a hacer? Vamos a recuperar aquí las filas. ¿Sí o no, muchachos? Cuando llegue él aquí a cada fila, entonces nosotros debemos extraer el username y extraer el password. Con eso, lo que él ingrese por el input, lo comparamos con lo que vayamos a extraer del username y lo que vayamos a extraer del password. Y lo comparamos con lo que ingresen por los inputs. Si se cumple, si es igual, entonces lo dejamos loguear. Si no es igual, no lo dejamos loguear. Y listo. Digamos que esa sería una forma sencilla en que lo podemos hacer. Entonces, vamos a activar cada una de esa edición que tenemos nosotros allí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes de qué manera se imaginan, muchachos? Si yo quisiera, venga, vuelvo y abro acá. Si yo quisiera, tenemos que analizar esto muy bien. Si yo quisiera, muchachos, si nosotros hacemos un ciclo for, ¿el ciclo for en qué posición arranca? En la posición 0. En la posición 0, ¿sí o no? Y si nosotros lo trabajamos con el máximo de filas, ahí nos dice que cuánta máximo de filas, entonces él dice que esta sería la fila, digamos, la 0, la 1 y la 2. O tendríamos, o bueno, más bien, él nos dice que hay dos filas, punto. Hay dos filas, ¿sí o no? Pero si yo voy a hacer un for, él arrancaría desde la posición 0, ¿sí o no? Entonces yo necesito decirle no arranque en 0, ni tampoco arranque en 1, ¿sí o no? Sino arranque en ¿dónde? En 2, si metemos un for, ¿sí o no? Entonces, miremos de qué manera podemos trabajar un for acá. No voy a cerrarlo porque todavía no vamos a compilar nada. Entonces, para activar la edición, recuerden que lo hacemos igual como aquí. Esto, mire, para activarla con cheat, que sería en cada una de las columnas que tenemos, el ID, el username, el password y, bueno, cada una de las columnas que tenemos allá. Entonces vamos a decirle cheat. Le voy a decir que va a ser igual y vamos a activar el libro. Entonces book.activar. Listo. Ahí ya lo podemos activar. Ahora con un for vamos a navegar lo que tenemos aquí. ¿Sí o no? Todo lo que tengamos acá, porque si metemos más registros, necesito navegarlo todo, pero navegarlo a través de las filas. Fila, 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 y después que me saque la porción del cheat que yo le indique, que en este caso sería B y C. Yo no necesito nada más, solo el del B y el C. ¿Sí o no? Entonces podemos hacer lo siguiente, decirle for y, el iterador y, in, y de qué manera yo puedo saber la cantidad de filas que tengo. Pues lo tengo con max row, ¿sí o no? Max row me dice la cantidad de filas. Pero si yo quiero saber el rango de esa cantidad de filas, pues utilizo un range, ¿sí o no? Podría dejarlo, mira, ahí me está diciendo con un range. Le digo for i, con el iterador i, voy a navegar el rango del máximo de filas que tengo. Entonces ahí ese max row en este momento, ¿qué es? Es un 2. ¿Sí o no? Ese max row es un 2, porque hay dos filas. Pero recuerden que el for arranca desde la posición 0. Entonces tendríamos que hacer algo, muchachos. Necesitaríamos decirle a este i que no arranque en 0, sino que arranque sumándole 2. ¿Sí o no? 0 sería 0 más 2, sí, porque póngale cuidado. Él arranca en 0 y yo le sumo 1 y 2. Sí, para que arranque acá. Sería sumarle ahí 2. ¿Cómo le podría sumar ahí 2? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo podría hacer? ¿O qué se ¿Y imaginan? más igual 2? Podría ser i más igual 2 o podemos hacer algo mejor. Utilicémonos, como ya tenemos este iterador i, utilicemos una variable de apoyo. Y esa variable de apoyo me va a servir para matar dos pájaros de un tiro. Una, para sumarle 2 al iterador i y otro para que él me saque la porción del literal de información a lo que yo le diga. Yo le digo que con esa variable de apoyo me saque la literal de información de cheat B
y le digo que me saque la literal de información de cheat C. Entonces podríamos hacer algo así, póngale cuidado, podríamos colocar, no sé, variable de apoyo. No sé si ustedes en algún momento han visto un tema que se llama ordenamientos y búsquedas. Cuando uno trabaja ordenamientos y búsquedas, se utiliza mucho esto que se llama las variables de apoyo. Entonces aquí le digo i más 2. Entonces, ¿qué sucede? Que i vale 0, ¿sí o no? Entonces le digo 0 más 2, 2. O sea que la variable de apoyo ya va a estar en la posición 2. O sea, él me va a tomar la fila 2, que sería desde aquí. De aquí hacia abajo se va a tomar esta primero y luego de ahí para abajo todas las que yo necesito, porque para eso es un for. ¿Sí o no? Él va a seguir dando vueltas dependiendo de la cantidad del max row que yo tenga. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos un user que me permita comparar con este username. Entonces no le puedo colocar username otra vez, coloquémosle user, no sé, user, porque ese sería el que está ya en la base de datos. El user. Lo voy a colocar así. User config. ¿Listo? User config. Recuerden que user config va a ser el que me va a permitir almacenar la literal de información que está acá, que sería Joan Fixer 316. Entonces le voy a decir, user config va a ser igual a cheat y me voy a traer esa literal de información que está allá. ¿Cómo me la traigo? Pues simplemente le digo, con format me voy a traer lo que está. Esto sería la B, lo que está en B, lo que está en B, ¿sí o no? Y le digo variable de apoyo, porque variable de apoyo ya no me va a tomar ni la C, ni la B, lo de acá arriba que es la posición 0, ni me va a tomar el título username, pero sí me va a tomar lo que hice acá, Joan Fixer 316, ¿sí o no? Entonces le voy a decir B y entre llavecitas de estas le voy a decir variable de apoyo. ¿Listo? Y ahí él me va a traer esa literal de información. Entonces, esa literal de información que él me va a traer aquí sería Joan Fixer 316. ¿Y en dónde me lo va a almacenar? En user config. O sea que ya he capturado la literal de información del usuario. Ahora, para yo traer el del password, pues hagamos lo mismo. Lo voy a llamar config. Ay, ¿qué me pasó? Pass. Config. Sería igual a qué, muchachos? Cheat. ¿Y ahí qué iría? Formato C y la variable de apoyo. Exactamente, ¿sí o no? Entonces, acá sería simplemente, uy, no sé por qué se me colocó todo esto. Listo. Sería entonces, me falta acá la F. Listo. Entonces sería C. Ya miramos si es C. Sí, es C. C. Y la variable de apoyo. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a llevar Joan Fixer y Colombia 5. ¿Sí o no? Listo. De esa manera, nosotros ya podemos obtener la literal de información que hay ahí. Entonces, si yo ya obtengo la literal de información que hay aquí, el user config, ¿con qué lo debo comparar? Para saber si la persona se está logueando bien. Con el username. Con el username, ¿sí o no? Entonces, eso lo podemos hacer con un ¿qué? Con un condicional. Con un condicional. Pregunta. Lo pregunto con una condicional, con una estructura de control, ¿por dentro o por fuera del for? Por fuera del for. Si su merced lo hace por fuera del for, o sea que solo sería en una vuelta. Pero si yo tengo 10 registros. Serían 5 vueltas, ¿no? Porque ahí la variable de apoyo está en par y va aumentando cada vez que se ejecute. Exactamente, pero entonces, póngale cuidado. Digamos que
yo me voy a loguear con el nombre de otra persona. Entonces me voy a loguear, no sé, colocamos otro username y entonces se llama Melissa y la clave es 55. Entonces yo solo quiero que esa persona que es un operario se pueda loguear solo con Melissa y el 5. Entonces quiere decir que en la primera vuelta no va a encontrar a Melissa 5, pero en la segunda vuelta sí va a encontrar a Melissa 5. Entonces, chicos, toca dejarlo por dentro, porque si yo lo dejo por fuera e intento con Melissa 5, solo va a hacer una vuelta y no va a hacer más vueltas. Entonces necesito dejarlo por dentro para que le evalúen todas las vueltas dependiendo de la cantidad de filas que haya. ¿Sí me entiende? O sea, si yo dejo acá otro usuario que se llame Melissa, ¿sí o no? Ese usuario Melissa, si yo lo dejo acá por fuera, en la primera vuelta, cuando i vale 0 y luego aquí le suma 2, entonces la variable apoyo vale 2, me trae la literal de información de Joan Fixer y Colombia 5, ¿sí o no? Si lo comparo por fuera, quiere decir que me va a comparar cuando él intentó con Melissa con Joan Fixer y no me va a dejar entrar. Pero si yo lo dejo por dentro, él al no encontrar a Melissa, aumenta otra vuelta porque es un for y dependiendo del range, él va a hacer las vueltas que sean necesarias. Entonces, en la segunda vuelta, sí va a encontrar a Melissa y sí me va a dejar loguear. ¿Sí? ¿Clara esa parte? ¿Por qué hay que dejarlo por dentro? Sí, profe. Señor. Listo, entonces le vamos a decir username es igual. Mire, tan chévere esta IA. No lo deja uno programar. Entonces dice, username es igual a userconfig, pero aquí hay que hacer algo. Yo necesito decirle que esto que está por aquí es un valor, o sea, es una literal de información. O sea, esto es un value. Es un value. Para que me lleve el value, el valor, ustedes simplemente tienen que agregarle aquí un punto y decirle punto value. ¿Listo, muchachos? Es lo único que tienen que hacer, punto value. Listo. Si el username está bien, ahora necesito preguntarle qué necesito evaluar después de evaluar el usuario. La contraseña, pero profe, ¿no quedaría mejor evaluarlo ahí con un conector lógico? Entonces usted también le puede decir and y a su vez, ¿sí o no? Me gusta esa idea. Entonces usted le puede decir y a su vez, ¿sí o no? Y a su vez, o sea, se debe cumplir tanto lo que está en el lado izquierdo como en lo que está al lado derecho, ¿sí o no? Entonces, username debe ser igual al userconfig, que es la literal de la base de datos, y a su vez, userconfig, no, acá no sería userconfig, sería passwordconfig igual a passwordconfig value, ¿sí o no? Entonces aquí habría que cambiar este de acá, pero sería con passconfig. Sería con, yo lo llamé así upas. Sí, o sea, user password. La U es de user. Ah, yo lo había dejado así con esa U. Sí. Nada, pero lo voy a dejar con password. Mejor lo dejo con password, Profe, pero ¿listo? creo que password es una palabra clave de Python. ¿Seguro no lo está reconociendo? Creo que en la última versión sí lo reconoce. Ya lo Listo. miro. Probémoslo. Listo, entonces sería username es igual a userconf. Y acá sería password es igual a passconfi.pay. ¿Sí o no? No lo hice. Si ustedes no lo quieren hacer con un operador lógico, entonces lo ponen con un if por debajo. ¿Listo, muchachos? Como ustedes lo quieran hacer. Digamos que de las dos maneras está válido, pero me gusta lo que dice el compañero, porque queda más óptimo de esta manera, de una vez en una sola línea. Listo. Si eso se cumple, entonces le voy a decir que por favor me imprima que Así el inició sesión. usuario sea logueado con éxito. ¿Sí o no? Se ha logueado con éxito. Y algo tenemos que hacer. Si él se ha logueado con éxito, entonces podemos hacer lo siguiente. Venga a ver qué más le metemos a esto. No, dejémoslo así. Y si no, ¿qué sucede?
Ahí debería poner continuo y arriba en el if break. Aquí en este, podríamos hacer lo siguiente, ya que su merced dice, me encanta esas ideas. Le podemos decir que retorne true, ¿sí o no? Porque se ha logueado. Entonces, si se ha logueado, listo, me retorna verdadero y ya se terminó. Si no llega a colocar bien la información, entonces va a decir que error en credenciales. Sí, sería como en reemplazo a lo que su merced dice, hacer un break ahí para que pare. Entonces, que retorne verdadero, donde dice que todo ha salido bien, que esa es la opción verdadera para poderse loguear. Hay algo que no podemos hacer aquí dentro de este if. Y es lo siguiente. Este else no podríamos colocarlo acá por dentro, donde diga error de credenciales. Porque recuerden que estamos en un ciclo que está dando vueltas. Entonces, ¿qué sucede? En la primera vuelta, si yo, por ejemplo, acá debajo tengo a Melissa, ¿sí o no? Pues todavía no la registra, pero ahorita va a registrar a Melissa. ¿Qué pasa si en la primera vuelta la persona coloca Melissa? Entonces va a venir y va a comparar Joan Fixer con Melissa. Y de una vez me va a decir error en credenciales, pero no, yo necesito que dé otra vuelta para que investigue con el otro y con el otro. Entonces este else no puede ir ahí por dentro. ¿Dónde debería ir? Debe ir fuera del for. Debe ir, ¿sí o no? Aquí con el for, ¿sí o no? En la misma línea del for. ¿Por qué? Porque si en la primera vuelta él no encuentra a Melissa, en la segunda vuelta pueda que encuentre a Melissa. En la tercera vuelta encuentra a Melissa. En la cuarta, digamos que hay 5 y definitivamente no encontró a Melissa, entonces ahí sí que salte y diga error en credenciales. Porque o si no, en la primera ya nos va a marcar error. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado donde colocamos los else y donde colocamos los if. Recuerden, todo lo que está por dentro de estos dos puntos se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla esta condición. Entonces se va a ejecutar todo esto siempre y cuando se cumpla esta condición. Cuando no se cumpla, entonces se va a salir y va a saltar al else, que sería error de credenciales. ¿Listo? Profe, pero esa sentencia sí, o sea, esa sintaxis sí es correcta. O sea, poner el else suelto fuera del for. Sí, claro. Sí, ¿por qué no? Pues como yo creo, digamos, el intérprete dirá, pues no hay ningún if al principio, votaría error, ¿cierto? No, no, Por no. lo que no está identado, ¿no? Por lo que No, no o está sea, dentro del porque no hay bucle, un if que dentro del abra el bucle. else, por así decirlo. No, no, no. Póngale cuidado. Dale cuidado, les cuento algo. Recuerden que para que se ejecute lo que está entre estos dos puntos, debe cumplirse esta condición. Entonces, hagámonos una prueba de escritorio. Y cuando nosotros estamos haciendo acá todo, bueno, lo cuento desde el principio. Venga, más bien voy a cerrar aquí, voy a invocar la función y hacemos una prueba de escritorio de lo que les quiero contar. Voy a registrar a otra persona, ¿vale? Para que ustedes me entiendan mejor. Login usuario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá con login usuario? Ahora sí, controles. Voy a registrar a otra persona, ¿vale, muchachos? Para que ustedes me entiendan. Y vamos a hacer una prueba de escritorio. Cierro el O sea, que Excel. el else funciona con cualquier estructura de datos y control. Sí, claro. Vale, que ya lo miramos. Registremos una persona. Entonces, nombre de usuario, Melissa. Contraseña, entonces, Colombia 6. Y acá otra vez, Colombia 6. Listo. Usuario registrado correctamente. Vamos a revisar. Entonces, mire, tenemos Melissa y la clave es Colombia 6. ¿Sí o no? Mire, ya tenemos otro usuario creado en la base de datos. Entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio con Melissa. Bueno, entonces póngale cuidado. Esta función lo que nos permite es loguear un usuario. Acá nosotros estamos cargando el libro de trabajo, o sea, prácticamente abriendo el archivo de la base de datos. Luego estamos activando y hallando el máximo de filas. En este caso, el máximo de filas, ¿cuánto vale ahí con lo que tenemos? Ahí estarían 2. Estaría en 3. ¿Sí o Ah, no? sí, Porque entonces sí, en por el 3 título. porque él nos toma el título, ¿sí? Entonces, Max Row está en 3. Listo, muy bien. Ahora, ingresa el nombre de un usuario, entonces colocan Melissa.
¿sí o no? Y colocan Colombia 6. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer él aquí? Va a activar las columnas. Entonces, activo las columnas. Ya tengo activadas las columnas. Quiere decir que estamos haciendo lo siguiente. Sabemos que hay 3 filas y activó ABCD. ¿Sí o no? Hay 3 filas y activó ABCD. Listo. Ahora, dice for i in range max row. ¿Qué quiere decir? Tenemos un iterador i, que ustedes saben que arranca en la posición 0, y dice que por favor devuelva el rango de max row. O sea que esto es un 3, ¿sí o no? Entonces, iterador i en 3 filas, ¿sí o no? Ahora, 0 más 2. Entonces, la variable de apoyo arranca en 2. Entonces, ¿qué hace este cheat? Cheat B me va a capturar la literal de información que tengamos en la posición 2, que sería 0, 1 y 2. Sería Joan Fixer 316. Entonces, aquí, Joan Fixer 316 quedará almacenado en userconf. Luego, captura la literal de información de C, que sería Colombia 5. Colombia 5. Entonces, userconf en este momento vale Joan Fixer 316 y Colombia 5. Muy bien. Entonces pasa al if, ¿sí o no? Porque seguimos dentro de la estructura del for. Y dice, ¿Joan Fixer 316 es igual a Melissa? No. Y a su vez, Colombia 6 es igual a Colombia 5? No. Entonces se sale del if, ¿sí o no? ¿Y qué hace? Vuelve a iterar, porque todavía esta condición se sigue cumpliendo. Todavía no entra el else. Si yo hubiese dejado el else por dentro del for, entonces me dice error de credenciales. ¿Y qué? Pues quedo jodido porque no me evalúa Melissa. Como está por fuera del for, entonces él salta y hace otra búsqueda porque max row, recuerden que vale 3. Entonces sigue. Como aumentó en 1, como es un for, sabemos que aumenta en 1, ahora for vale 1. ¿Sí o no, muchachos? Y dice 1 más 2, 3. Ahora la variable de apoyo está en 3. ¿Sí o no, muchachos? Está en 3. ¿Qué sería? Acá. Ahora, dice, actíveme la columna de B y C y vamos a extraer la literal de información de B y C. Entonces va a extraer Melissa y Colombia 6. ¿Sí o no, muchachos? Ahora dice, Melissa es igual a Melissa y Colombia 5 es igual a Colombia 5. Sí, es así. Entonces dice, el usuario se ha logueado con éxito. Pero ahora piensen que yo coloqué una credencial mal. Pues él va a dar todas las vueltas que sea necesario evaluando la cantidad de filas que tengo. Si tengo 1.000.000 de filas, va a evaluar el 1.000.000 de filas. Si en definitiva nunca lo encuentra, entonces se va a agotar esta condición y se va a dejar de cumplir. Cuando se deje de cumplir, se va a salir del for. Al salirse del for, ¿cuál va a ejecutar? El else. Y me va a decir error en credenciales. ¿Clara esa parte, muchachos? Profe, una pregunta, ¿por qué accede al valor de passconf y userconf con punto value? ¿Este de acá? Ah, bueno, Sí. porque póngale cuidado. Como nosotros lo estamos haciendo con cheat y él nos está activando la columna y de paso con la variable de apoyo estamos ubicando la fila, o sea, la celda prácticamente, él lo que hace es, si nosotros no le colocamos punto value, entonces él nos va a imprimir esto. F es igual a B y no nos va a traer. Póngale cuidado, venga, Bueno, lo voy a ejecutar y le quito el punto value. ¿Listo? Porque aquí estoy formateando una variable. Entonces esa variable no me va a traer la literal de información, el valor que tiene ese Excel. Hay que agregarle el punto value. Simplemente es para eso, para que traiga el valor. Pero venga, lo probamos. Ejecutemos. Y dice, ingresa el nombre del usuario. Entonces, para que ustedes ejecuten, tienen que cerrar. ¿Listo, muchachos? Melissa y Colombia 6. El usuario se ha logueado con éxito. ¿Sí ven? Ahora voy a agregar otro que esté mal. Error en credenciales. Ahora vamos a hacer lo que dice el compañero. Vamos a quitar aquí el punto value. Y aquí voy a quitar el punto value. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente.
Melissa, Colombia 5. Melissa y Colombia 5. Entonces espere acá, Melissa y Colombia 5. Ah, no, es Colombia 6, con razón. Pero de todas maneras, póngale cuidado. Melissa y Colombia 6. Error en credenciales. Si ve que no trae la información, ¿sabe por qué? Porque él, al darle format, él simplemente va a imprimir la B. ¿Sí o no? Eso es como si yo dejara un mensaje que dijera B y la información que se almacenó ahí, que sería 1 más 2. En el primero sería un 2, entonces sería B y un 2. ¿Sí o no? Y en el siguiente sería un C y un 2. O en el siguiente sería B3 y C3. ¿Sí o no? Porque al darle forma yo, esto es un mensaje. Y esto es la información que esté almacenada en la variable. Y en la variable que está almacenado solo un número, el 3. En cambio, si yo le pongo punto .value, él me va a extraer el valor que esté en esa celda. Es que esto simplemente es un punto de referencia para yo poderme establecer en la celda de la columna. ¿Listo? Entiendo, profe. Profe, ¿podría ejecutarlo con, o sea, haciendo un logueo exitoso? Listo, listo. Pero venga, lo arreglo. ¿Sí o no? O si no, no nos va. Entonces acá, Joan, un momentico que toca cerrar este. Es con minúscula. Ah, espera un momentico, creo que. Es que mire la Eso marca evalúe acá. donde no era. Sí, puse el valor donde no era. Pinto, bail. Muy bien. Control S. Y ahora sí. El usuario se ha logueado con éxito. ¿Listo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció ese mini proyecto para hacer un login? Obvio, no hemos todavía visto interfaces gráficas de usuario, pero ya tenemos la lógica para hacer un login. Excelente, profe. Lo único que me deja de dudas esto es saber si las personas, digamos, que trabajan de análisis de datos, ciencia de datos, trabajan en un paradigma de programación estructurado o en cuál trabajan, ¿no? Porque, digamos, todo el código que ellos hacen siempre va a ser lineal, supongo. Bueno, lo que pasa es que eso tiene, eso tiene muchos caminos, pero en sí el estudio de ciencias de datos puro siempre será programación estructurada. Sin embargo, si ese estudio de datos, porque usted sabe que ciencias de datos es analizar información para hacer predicciones, eso es análisis de datos o ciencias de datos, ¿sí o no? Si ese análisis, su merced lo único que necesita es generar reportes, sea en un archivo plano o donde sea, lo puede hacer a través de programación estructurada. Pero si es una programación enfocada a la realidad, donde usted tiene una conexión a una base de datos, a un modelo, a una aplicación, pues usted ya no lo puede hacer estructurado, usted ya tiene que implementar programación orientada a objetos, pero también hay algo que utilizan mucho que es programación netamente funcional. ¿Qué quiere decir? Que hacen muchas funciones para ciertos procesos y esa función se va a encargar netamente de ese proceso. Por ejemplo, necesito saber cuáles son los estudiantes de 18 años que no se ganan más de 2 millones de pesos. Entonces hacen una función que solo se encargue de esa parte y me vaya generando o haciendo el estudio de datos de ese proceso nomás. También se evidencia mucho la programación funcional. Pero si vamos más allá, y su análisis de datos es, por ejemplo, procesos de streaming como Netflix, videos en vivo, entonces ya eso es con programación reactiva, que él se encarga de estudiar el flujo de datos
para procesos de análisis. Un ejemplo, digamos que usted está viendo una película en Netflix, ¿sí o no? Y usted la ve súper nítida. Usted se le baja al internet y ¿qué pasa? La película no se cae, pero se pixela un poquito. Así usted no se dé cuenta, él se pixela un poquito. Y eso se hace a través de programación reactiva, porque él está mirando o está observando el flujo de datos que están pasando versus la velocidad que usted tiene de Internet. Entonces, eso más o menos es el enfoque de programación reactiva que tiene que ver con el flujo de información constante. Entonces, hay muchas cosas, programación orientada a objetos, estructurada, reactiva, depende de lo que usted esté haciendo. Es que hay tantas cosas que se hacen con ello. Pero sí, ese es un campo muy bacano. Sí, no, yo creo que la más esencial es la funcional, porque ya después de que usted tenga visto el código con el que va a trabajar, crea una función que se adapte y digamos, la extrae como un módulo y trabaja en base a eso. Exactamente, por eso es que el fuerte de la gente que se dedica a ciencias de datos, machine learning, inteligencia artificial, tienen que ser muy buenos en matemáticas. O sea, el fuerte ahí es las matemáticas. Lo que es álgebra lineal y estadística. Exactamente, sí, señor. Listo, muchachos, entonces les voy a pasar este proyectico y ¿qué vamos a hacer? El próximo encuentro voy a hablar con el director, no sé si por acá estará nuestro director. No, Por no acá está, por acá está. Hola, hola. Hola, acá está el director. Ah, hola, Inge, ¿cómo está? No lo veía por ningún lado. Inge, yo les estaba comentando a los chicos que hoy terminamos las 8 primeras clases, entonces el siguiente módulo que vamos a hacer, ¿cuándo lo iniciaríamos o cuándo continuaríamos? Bueno, hay que tener en cuenta que ahorita se supone que dentro de la planeación está RStudio para este segundo semestre, ¿sí? Sí, Pero entonces, si acá quedamos, déjame mañana charlamos, a ver si damos continuidad a con el laboratorio de desarrollo. Pero listo, mañana Inge. vamos bien a ver cómo hacemos, ¿listo? Listo, sí, señor. La idea es que entonces empezaríamos con Tkinter. Entonces, Tkinter, NumPy, Matplotlib y ya pues ya nos enfocaríamos mucho en la parte de análisis de datos, ciencias de datos. Listo. Entonces, de todas formas, pues tenemos que tener en cuenta, yo tengo que tener en cuenta presupuesto y toda la cosa porque pues esto es una inversión que hace el programa para Sí. los programas TI, ¿sí? Entonces, déjenme el cuadro presupuesto y en el presupuesto de permanencia meto esta parte para que podamos continuar y tenemos que hacerle una estructura, profe Johan, lo mismo que hacemos siempre, de las temáticas, de cuál es el objetivo, de todo eso para cuadrar esta segunda parte, ¿vale? Y pues Vale, me gustaría mucho que nos retroalimentaran en estos minuticos que nos quedan, que nos retroalimentaran nuestros estudiantes sobre la estrategia que estamos tomando desde la parte técnica, no tanto desde la parte conceptual que se nos da en las materias, que tenemos todas estas elementos y que en algunos tocamos programación, pero desde la parte técnica pues tenemos estrategias que hemos evaluado para poner. Entonces no sé si me quieran dar una retroalimentación a mí y al profesor de cómo ven el proceso y si sí nos está aportando. chicos, entonces por fin levantamos la mano y vamos participando todos para que nos quede en la grabación y podamos evidenciar si este tipo de estrategias o eventos pues fortalecen nuestro aprendizaje y pues es importante que lo sigamos dando. Bueno, entonces ustedes nos contarán allí cada uno. Vamos entonces con John Hernández. Buenas Bueno, tardes. que me Buenas digan noches. qué Buenas programas noches. son, de qué programas son o si son egresados, de qué programa y o sea su categoría y, y de qué programas son para tener pues el consenso, ¿vale? Sí. Listo. Buenas noches, yo me llamo John Hernández, soy del programa de ciencia de datos, aún estoy estudiándolo. Me parece que estos laboratorios son geniales porque nos acercan un poco más
a nuestra labor como científicos de datos, nos enseñan bastante, aunque en las clases también se nos enseña más que todo lo fundamental. Acá trabajamos con lo fundamental, hacemos más cosas de lo fundamental y pues exploramos un poco más el mundo del análisis de datos. Vale, Gracias. muchas John, gracias. su merced, ¿qué semestre es? Para colocarlo en Tomando el último informe. ¿De qué semestre, John? Tercero. notas Tercero. para el informe precisamente. Gracias. Vamos con José Armando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, muy bien. ¿Sí? Bueno, pues la verdad, de mi punto de vista, me pareció un espacio muy productivo, de información muy clara. Yo soy de ingeniería de software, soy homologante del SENA y pues prácticamente ese es el único espacio de las materias que tengo cargadas en las cuales sigo con la temática de programación y la verdad pues me ha gustado mucho y espero que se continúe. Gracias, José. Vamos Que sí. con Ferley. Sí, señor, buenas noches, profe. Buenas noches, profe Neira, ¿cómo va todo? Buenas noches. Muy bien, gracias. Siendo muy puntual, bueno, yo soy egresado de la especialización de análisis y Big Data, la cual es muy buena. Siento que también la retroalimentación pasada con la especialización nos hizo falta un poco más como de esta técnica y veo que compañeros también de la especialización creo que también es importante, si se dan cuenta, no únicamente nos acompañan durante la formación, sino después de cargando de más, desde mi punto de vista, más de esteroides para poder entender todas las ciencias del mercado. Me parece muy bueno, profe Johan, increíble. Es una muy buena clase, muy nutritiva, en serio la forma que enseñas es muy buena, chévere que nos quedan las grabaciones para los que muy seguramente la verán en diferido. Espero que este y muchos otros espacios que nos aportan a la carrera funcionen. Yo soy administrador de empresas de profesión y me fui por el lado de los datos y terminé pensando como ingeniero, administrando como uno aprende a hacer una administración, pero dándonos cuenta que los datos son la columna vertebral de cualquier negocio. Esperando también un cursito de estadística inferencial, ahí he hecho la cuña, y no, esperando también que el siguiente semestre podamos continuar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferley. Vamos con Elio David Espinosa. Hola, buenas noches a todos, todas. Pues a mí, por ejemplo, la clase pasada me sirvió harto para entender unas cosas ya del trabajo como tal. Yo soy de ingeniería de software, de sexto semestre, y pues digamos esto me ha dado mejores claridades en cuanto a temas de trabajo. Entonces sí me parece que sirva estos espacios demasiado, realmente. Y sí, lo que decían los otros compañeros, se termina trabajando temas mucho más directos y pues digámoslo más reales. Gracias. Muchas gracias, Elio. Vamos con Juan Esteban. Hola, profe. Buenas noches a todos. Pues yo sí, a mí me gustó mucho el programa, pero yo creo que el programa podría haber comenzado como en las últimas 2 clases, porque ese era como el propósito y siento que nos quedamos como un poco cortos como en el propósito final, el objetivo primario pues del curso. No estoy diciendo que fue malo y me pareció que pedagógicamente es brutalmente, pues brutal, porque hubo incluso concepticos que yo reforcé, pero no sé si eso hubiera sido como un pues o un curso básico de Python y luego ya entrar como en la parte de, pues en lo que se quería de este curso. Entonces no sé si de pronto por la parte básica nos quedamos como cortos en el objetivo fundamental del curso. Igual, yo sé que hay muchas personas que no han visto nunca Python, pero y veo necesario en la segunda parte del curso. Muy necesario. Muchas gracias, profe. Vale, Juan, muchísimas gracias. Seguro que tenemos la segunda parte, eso sí.
Pues la tendremos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Vamos, por favor, con Erika Isabel y cerramos con Adalberto. Buenas noches, ingeniero Neira. Bueno, pues digamos que yo soy egresada en Ingeniería de Software. El curso me pareció que está bastante bien estructurado para para el público en su mayoría que tienen fundamentos básicos, ¿sí? Fue evolucionando de una manera muy organizada, explicando pues cada parte muy minuciosamente y me pareció perfecto, pues para que las personas puedan entender. Y nada, pues gracias. Digamos que yo he manejado librerías, pero sí me sirvió bastante los conceptos que el profe pues abordaba, ¿sí? Habían cosas que de pronto uno no conoce. Igual uno en este rubro nunca termina de aprender, es un aprendizaje constante, entonces, nada, profe, a ambos muchas gracias. Sería solo Muchas eso. gracias, Erika Isabel. Vamos con Alberto Morales. Cordial saludo, muy buenas noches para todos. Ingenieros, pues de manera personal quiero agradecerlos por este espacio que se ha fomentado. Considero que estos espacios son los que pues enriquecen de manera personal, tanto en el tema laboral o investigativo. Asimismo, quisiera solicitarle de manera formal y comedidamente que se siga fomentando estos espacios, ya que muchos se defenderán en el tema laboral y muchos buscaremos enriquecer los temas educativos realizando investigaciones. De igual forma, quisiera que los dos, el ingeniero Johan y el profe, donde no recuerdo el nombre, que pues si en algún futuro y este mismo grupo se podría realizar proyectos investigativos, esto con el fin de eh, seguir fortaleciendo procesos educativos de la Ibero y asimismo eh, poder fortalecer un semillero de investigación, pues sería estupendo. De manera personal considero eso. Quisiera que en algún momento podamos establecer una conversación con los ingenieros para poder ya focalizar y dar una apertura como un proyecto base para pues poder comenzar con la tesis de grado, porque pues no es un proceso de que, bueno, nace de mañana, porque tiene que llevar un proceso bastante largo. Cabe resaltar que curso quinto semestre de Ingeniería de Software y sería muy gratificante de mi parte tener el acompañamiento de ustedes dos. Muchas gracias, profesores, muchas gracias, compañeros. Gracias, Alberto. Y para información de todos, sí tenemos procesos investigativos, se llaman semilleros de investigación, allí podemos tener pues la asesoría y también gestión en cuanto a todo el desarrollo de lo que van a hacer puntualmente. Si gustas, la encargada de los semilleros se llama Carla Sánchez y la puedes buscar en Teams, carla.sánchez, y te pones de acuerdo con ella, o si no, me escribes a mí por Teams también y yo hago el puente para que se comuniquen contigo, ¿vale, Alberto? Ingeniero Neira, una preguntita así volando. Es que yo una vez pregunté a la atención al estudiante qué requerimientos necesitaba para acceder a un semillero y me dijeron que tenía que estar cursando alguna de las electivas de investigación. Entonces quisiera saber si eso... No, señor, toca, por favor, si tienes el nombre de tu asesor, me lo envías para darle la información correcta. Al semillero de investigación pueden acceder todos los estudiantes de cualquier programa desde primero, ¿sí? Lo que importa es que quieran trabajar en investigación, eso es lo que se requiere. ¿Listo? Entonces, por favor, si puedes, por Teams, me envías el nombre del asesor para yo poderle decir la información correcta y que no se presenten estos inconvenientes, ¿vale? Ok, ingeniero Neira. Listo. Listo, pues, y también me escribes para relacionarte con la profesora Carla de los semilleros, ¿vale? Listo, ingeniero, muchas gracias.
Listo, Vale, Inge, muchísimas gracias. Muchachos, como hablábamos hace un momento, la idea es que estos espacios pues los sigamos teniendo, que ustedes sigan apoyando estos eventos, diligenciemos la lista de asistencia, porque es la forma de nosotros demostrar que, digamos, son espacios que son importantes para cada uno de ustedes. Con respecto a lo que hablaba hace un momento el compañero, nosotros teníamos una intención de llegar un poquito más lejos en esta primera parte, pero decidimos hacerlo desde cero, porque habían personas que no, digamos que no tenían ningún bagaje en programación o de pronto estaban un poquito oxidados en programación. Entonces hicimos una fundamentación muy fuerte, base, para que lo que veamos de aquí en adelante, pues ya tengamos esa estructura base, que es la fundamentación de la programación, entender muy bien variables, operadores, ciclos condicionales, colecciones, que esa es la base de la programación para cualquier lenguaje. Ya en esta segunda versión que esperamos pronto llegue, pues la idea es que con esas bases empecemos a trabajar todo lo que es análisis de datos, ciencias de datos, machine learning, teniendo pues estas bases ya bien estructuradas cada uno de nosotros. Muchachos, nada más me queda agradecer con ustedes, es súper bacano porque el tiempo se pasa volando. Por eso, Inge, si de pronto tenemos la segunda versión, analizar si lo podemos hacer una clase a la semana de 2 horitas, porque a veces una horita nos quedaba cortico. Entonces, para hacer las mismas 2 a la semana, pero solo una clase, es para que lo podamos Sí, analizar. A eso ver. pagamos vos y yo, si gustas, mañana o pasado mañana nos reunimos y cuadramos cómo hacemos la siguiente y el ciclo de laboratorio de desarrollo, ¿vale? Listo, vale, sí, señor. Listo, entonces haremos el informe de esta primera versión y ya esperamos poder iniciar la segunda, muchachos. Muchísimas gracias. Creo que Juan Esteban iba a decir algo. Juan Esteban. Profe, qué pena, se activó esta vaina. Ah, vale, tranquilo, no Sí, se pero no, preocupe. igual, muchas gracias. Vale, De nuevo, Juan muchas Esteban. gracias. Listo, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias a todos. Estamos gestionando también la cuestión de certificados de participación, pero pues estamos ahí en la gestión, ¿listo? Entonces, estén pendientes de sus correos, estén pendientes de las comunicaciones, que pues eso siguen habiendo noticias positivas para tanto nuestros estudiantes como nuestros egresados, como también no solamente de TI, sino de industrial. No sé si hay alguno por allí industrial que se haya quedado a todas las clases, porque pues esto nos sirve a todos, ya que es la necesidad del futuro, ¿no? Nosotros le apostamos a esta carrera por eso precisamente, porque es la necesidad del futuro y pues vamos a seguirle apostando, eso es lo que queremos y queremos hacer que nuestros estudiantes y egresados y todos sean lo mejor y sean un referente no solamente para Colombia, sino que pongan el nombre de la Ibero en alto. Eso es lo que queremos y eso es lo que estamos buscando con cada una de estas iniciativas. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, profesor Johan, por la capacitación y pues cada vez seguimos mejorando lo que yo digo. Eso es lo que me gusta. Entonces nos vemos en una siguiente ocasión. A su merced, Inge, por todo el apoyo que nos ha dado. Muchas gracias, porque gracias a su merced es que podemos tener estos espacios y esperamos seguir con ellos. Muchas gracias, Inge. Gracias, muchachos. Estamos hablando. No se vayan a salir del grupo, que ahí seguimos hablando sobre capacitaciones. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Buenas noches.